Hola, mi nombre es Sabrina Blanco, soy la directora de La Botera, película que está en competencia argentina en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Bueno, contame de qué trata el film. ¿Qué hiciste? Bueno, la película es la historia de Tati, una niña de 13 años que vive en Isla Maciel y quiere ser botera, que es un trabajo de hombres y prácticamente en desaparición. Lo que cuenta la película es la intimidad de esta niña en el paso a convertirse en mujer en un entorno muy complejo y vulnerable, donde ella tiene que encontrar sus propias herramientas para encontrarse a sí misma. Vos hiciste el guión. Yo hice el guión. Sí, dentro de la película también hay como temas internos, como la soledad, podría ser también el abandono adolescente, que es una niña que se mueve sola todo el tiempo. ¿Esto fue así? ¿Lo fuiste creando desde el guión o a medida que ibas filmando? Bueno, es interesante la pregunta porque fue desde el guión, pero cuando yo conocí a Nicole, lo que hice fue un trabajo de empezar a traspolar la vida de Nicole y la del personaje para que se vayan unificando y que aparezca esa naturalidad que yo buscaba. Si bien el guión existía y era marcado y fue buscado desde el inicio, lo que fui haciendo fue adaptar ese guión a la vida y a la experiencia de vida de Nicole y viceversa, ¿no? Como ella me iba dando información que yo incluía en el guión y también yo le iba dando información a ella que ella incluía en la actuación. Entonces fue como un trabajo un poco de ida y vuelta. ¿Por qué decidiste mostrar? ¿Cuál fue el disparador que te llevó a mostrar? El disparador fue básicamente, yo en el momento que empecé a escribir la historia trabajaba haciendo trabajo social en barrios y convivía con la adolescencia, digamos, de las niñas. Y bueno, creo que hay, por un lado, es una cuestión como política, un interés político y propio, digamos, de empezar a explorar cuestiones feministas en relación también a la pobreza, que me parece que son dos cosas que todavía se adeudan. El feminismo es algo muy emergente, pero no llega de la misma manera a los estratos más bajos. Entonces me di cuenta de que la adolescencia, que es un momento muy, muy difícil para nosotras, o sea, para todas las mujeres, pero en ellas, digamos, esa dificultad se hacía como más carne, porque no tienen presencias, porque no tienen herramientas, porque no tienen, porque las cosas que están muy solos y las cosas que les suceden están como muy a flor de piel todo el tiempo y no tienen cómo encauzarlas. Entonces yo lo veía esto a diario en mi trabajo, digamos, era un problema propio de mi trabajo. Entonces decidí como empezar a pensar por qué no contar íntimamente algo real sobre esto, porque lo que sentía era que había un montón de películas de hombres y de cómo crecen los hombres y de sus dificultades, pero de mujeres no. Hay pocas, digamos, y hay pocas y no se va a lo íntimo de eso, ¿no? Sino como algo que pasa un poco por encima, como si no fuera fácil, digamos, como decorado. Yo quería sacarle esa decoración y hablar de verdad de lo que sucede en esa instancia de la vida en estos lugares. Trabajaste con actores no profesionales. ¿Cómo fue el acercamiento a ellos? Fue una decisión casi te diría de entrada. Yo hice un primer casting, digamos, mucho tiempo antes de pensar en filmar la película, o sea, casi te diría a poco tiempo de haber escrito el guión, simplemente para detectar qué me pasaba a mí al respecto, y ahí me di cuenta que sí o sí yo quería trabajar con no actores, porque me daban algo que no quería hacer con los actores que son de un lugar y vienen a ser que son de otro lugar, ¿no? Como había una cuestión ideológica para mí sobre eso, que no es el cine que me gusta ver y tampoco es el cine que me gusta hacer, digamos, ¿no? Como pensaba que hay algo ahí que en esa edad que era muy difícil de transmitir con actores. Entonces, sabía que era más difícil y que era un desafío, pero me lo propuse y a partir de esa idea busqué específicamente eso. Fui al barrio, hice un casting ahí, hice un casting en otros barrios, encontré a otros chicos. Bueno, fui armando, digamos, el elenco entre las posibilidades, obviamente, que ellos me podían dar y que vayan con el personaje y demás, pero siempre como prioridad que sean no actores. ¿Cómo fue la preparación de no actores, precisamente? Bueno, la preparación fue distinta con cada uno. El primer personaje que yo tuve fue el personaje de Maxi, que
que es Alan Gómez, que es un chico de la Villa 21 de Barracas. En realidad yo el primer casting que te digo, que hice como más grande, lo hice ahí, pero abierto al público, entonces venía gente de todos lados. Y Alan era el chico que me hacía la cámara porque trabaja en la Casa de la Cultura de Barracas. Entonces me hacía la cámara del casting, simplemente era eso. Y pasaron chicos, no apareció ninguno. Y un día le dije, bueno, ¿querés hacer el casting vos? Me dijo que sí, lo hice, me pareció que él era el personaje. Entonces con él hicimos un trabajo más lento porque fue de mucho más tiempo, digamos. Por ahí era un trabajo más de conocernos y demás, pero que duró más tiempo. Después ya al año, ponele, conocí a Nicole y el trabajo con ella sí fue vincular, digamos, afectivo. O sea, sin ese trabajo no hubiera terminado la película, Nicole. No era posible, digamos. Así que lo que más hicimos fue un trabajo afectivo y de explorar en ella lugares de imaginación, porque la vida de Nicole es muy dura. Y yo estoy convencida de que la imaginación es algo que tienen que estar las condiciones dadas para que lo tengas. No es que todos los niños, digamos, vienen con un montón de exploración e imaginación, sino que es algo que tenés que darles vos las herramientas y tienen que tener condiciones de vida para que eso suceda y surja. Y no era el caso de Nicole, digamos. A Nicole había matado al padre, la policía, hacía 3 meses antes de que la conozca. Con lo cual su vida tenía muchos problemas. Así que sí hice un trabajo muy vincular, muy fuerte con ella. Y después, cuando ella estuvo lista, sí empezamos a hacer un trabajo más actoral, digamos. Que ahí sí los incluyó a todos los chicos, en donde hicimos un trabajo de improvisación, de hablar mucho de la película, de que ellos internalicen la película, internalicen a sus personajes y que a partir de ahí puedan sacar cosas propias, no que yo les ponga el guión en la boca, digamos, ¿no? Contaba, se va a estrenar la película. Se va a estrenar. ¿Se puede ver y cuándo? La película se va a estrenar el 5 de diciembre en el Malva. Creemos que eso está todo bien. Y seguramente en otras salas, pero no está muy definido porque lo estamos terminando de definir. Pero el 5 de diciembre de este año se va a estrenar seguramente en el Malva. Por último, ¿algún proyecto a futuro? Sí, estoy trabajando en un próximo guión que sería mi segundo largometraje. Gané un concurso de guiones nacionales del Inca y estoy en un proceso de tutoría con Santiago Loza. Estoy muy contenta de que me haya tocado él, así que estoy entusiasmada, la verdad. ¿Se puede adelantar algo que tema? Prefiero esperar un poquito. Gracias.